aprende, yo le doy mucho peso a las ganas que quieras tener de aprender y también a las problemáticas que se te presentan, porque muchas veces nuestros conocimientos se incrementan es por situaciones particulares que queremos resolver. Hola a todos, bienvenidos a Piensa GISES, la primera edición de una nueva sección en este canal en la cual entrevistaremos a profesionales del área GIS para que nos cuenten un poco qué hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron. Y así te puede servir a ti que estás viendo este video de referencia para emprender o desarrollar aún más tu perfil profesional. El de hoy tengo un invitado muy especial, cabe destacar que me gradué con él en la Universidad Central de Venezuela. Tiene aproximadamente unos 6 años de experiencia con tecnologías GIS. Su área de investigación se enfoca en las temáticas del análisis de riesgo hidrometeorológico y la aeroclimatología. Además, está reimpulsando un proyecto digital de nombre Grupo Geográfico Humboldt, del cual estaremos hablando más adelante. Tiene 27 años, de Caracas, Venezuela, actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. Él es Alexander Arias. Ale, bienvenido al canal. ¿Cómo te encuentras? Hola Leo, buenas noches, muchas gracias por la introducción. Bueno, acá estamos, como muy bien lo dijiste, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos un poco frescos hoy, pero la temperatura está aceptable, estamos como a 12, 13, pero Sí, igual siempre la camperita o la chaquetica para amenizar el frío. claro que sí, claro que sí. No, bueno, vale, nada, súper contento de tenerte en esta primera edición de esta sección del canal. Y bueno, un poco ya como escuchaste la introducción, la idea es que las personas que nos están viendo empiecen a tener ideas de diferentes roles profesionales enfocados siempre a la tecnología GIS y de alguna manera qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo desarrollarse. Creo que a las personas que no son propias del área de la geografía o de las geociencias, estos términos de tus áreas temáticas de investigación, el análisis hidrometeorológico y la agroclimatología, podrían sonar un poco extraños. Quizás no nos puedes contar un poco cómo surgió tu interés por estas temáticas, de qué tratan y qué tecnologías GIS has utilizado en las mismas. Bueno, sí, primero vamos a hacer una breve introducción de qué trata el riesgo hidrometeorológico o la hidrometeorología y la agroclimatología. El riesgo hidrometeorológico es la probabilidad de ocurrencia de pérdidas materiales o humanas a causa de una amenaza hidrometeorológica. Las amenazas hidrometeorológicas son fenómenos naturales de origen atmosférico, oceanográfico o hidrológico, en los desbordes de los ríos, los huracanes, las tormentas tropicales. Estas son las inundaciones, son amenazas, son fenómenos de origen hidrometeorológico que afectan a la sociedad. Esto es lo que estudia el riesgo hidrometeorológico. Yo me enfoco y esta línea de investigación se enfoca a estudiar todas las variables geográficas que tienen influencia dentro de esta temática. En cuanto a la agroclimatología, es el estudio desde el punto de vista climatológico y edafológico del comportamiento de los cultivos ante las diferentes variables climáticas, valga la redundancia, y edafológicas. O sea, es clima y suelo, estudiado desde el punto de vista geográfico. Mi interés en estas temáticas empiezan aproximadamente en el año 2014-2015, cuando comienzo a trabajar como preparador de la materia biogeografía en la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, junto con el doctor Vidal Sáez, quien es un reconocido geógrafo de nuestra universidad y me propuso lo que era el análisis, continuar con una temática que él venía estudiando por muchos años, que era el análisis por riesgo de inundaciones en varias regiones de Venezuela. Ahí comencé en lo que era el riesgo hidrometeorológico. Él también se destacó por impulsar líneas de investigación acerca de agroclimatología en Venezuela, todo lo que tiene que ver con calendarios de siembra, balances hídricos de cultivo. Y esto fue una temática que me fue llamando mucho la atención en vista de que son que en nuestro país y en Latinoamérica, así como a nivel mundial, representan tópicos de mucha importancia para nuestra sociedad y para la economía.
Sí, sí, no, la verdad que bastante interesante y bueno, creo que siempre el interés surge de alguna oportunidad que tenemos desde el punto de vista académico, laboral, para tocar esa temática. Y cuéntame, digamos que en estos procesos investigativos o en los trabajos que has realizado, ¿cómo has vinculado esto? ¿Cómo te has apoyado en las tecnologías GIS para desarrollar estas investigaciones? Bueno, las tecnologías GIS son fundamentales hoy en día, no tanto aparte del campo geográfico, que es en el que nos desenvolvemos, como en la vida cotidiana de las personas. Entonces, la utilización de estas herramientas te permite, en el caso, por ejemplo, del riesgo hidrometeorológico, conocer factores o variables, acumular muchas variables de índole geoespacial para tratarlas en un análisis simple. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El análisis de pendiente y topografía de un área en conjunto con las posibilidades de manchas de inundación son, son tópicos que pueden ser analizados desde el punto de vista de los GIS, que muchos de estos tienen herramientas de análisis espacial que nos permiten determinar estas cuestiones, simplificando montones de datos, millones de datos, que además de horas hombre, que nos permiten tener un análisis más efectivo, más preciso, en un menor tiempo y más eficiente. Igual pasa con la agroclimatología. Tenemos la disponibilidad de imágenes satelitales, imágenes de sensores remotos, todos estos productos derivados que con los GIS o los sistemas de información geográfica podemos reducir los tiempos en números muy bajos y tener unos análisis mucho más precisos. Listo, no, muy interesante lo que dice Ale con reducir tiempos y analizar gran cantidad de datos. Creo que esto es una de las grandes ventajas de cualquier tecnología en particular, pero sobre todo cuando se trata en este tipo de temas de análisis geográfico, básicamente interactúan muchas variables, digamos, cubrir áreas de terreno que quizás no podemos abordar en campo literalmente, y digamos que los GIS de alguna manera nos ayuda a compilar toda esta información y, como bien dice Ale, pues ahorrar horas hombres y concentrarnos mejor en el análisis y el producto final de esta investigación. Así que realmente es un caso, una referencia bien interesante a la que nos estás contando el día de hoy. Y a ver, Ale, entiendo, porque bueno, igualmente te conozco y hemos hablado, no es exactamente esas temáticas o ese tipo de tecnologías las que trabajas hoy en día laboralmente. Hoy en día, a qué área te dedicas? ¿Qué usas de más tecnología? ¿Usas otras? Bueno, actualmente me encuentro trabajando en una empresa, en una de las empresas más importantes acá de la República Argentina en cuanto a lo que es consultoría espacial y ambiental. El nombre es Escanterra, es una empresa que se dedica desde hace muchos años a las consultorías agropecuarias, agrícolas, geomarketing y entre otros tipos de productos y servicios que puedan derivarse de la implementación de GIS y análisis espacial en general. Eh, Me encuentro más hacia la parte de lo que son clasificaciones de cultivo, análisis ambientales para campos agropecuarios e inclusive análisis topográfico de relieve y modelos digitales de elevación de campos agroproductivos que solicitan varios clientes muy importantes a nivel nacional e internacional. Paralelamente, continúo con todas mis líneas de investigación que hemos recordado, que hemos repasado durante toda la entrevista en cuanto al riesgo hidrometeorológico y la agroclimatología. Específicamente también soy consultor externo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, INAME, y trabajo en conjunto con el magíster Rafael Hernández, quien es el coordinador de meteorología aplicada en la gerencia de meteorología, valga la redundancia, de este instituto. Nos encontramos realizando continuos seguimientos de la sequía por índice SPI y pronto vamos a estar trabajando también, bueno, también trabajamos con lo que es el riesgo por incendios, por amenaza por incendios forestales y estamos también trabajando paralelamente en lo que es un trabajo de boletín agrometeorológico para la región de los llanos en Venezuela, en conjunto de un estudio sobre el eje cerealícola Chaguaramas, Las Mercedes, Tucupío y Sarasa.
perfecto. ¿Verdad que bastante movida tu día a día laboral? Veo que te mantienes activo tanto en tu Sí. trabajo, digamos que formal y a nivel investigativo, eso es muy interesante. Y nada, creo que toda tu línea de investigación y las cosas que hiciste previo a nivel académico, sin lugar a dudas, te ayudaron a conseguir este trabajo, que de alguna manera se sigue vinculando al área quizá un poco más acotada, a la agrícola únicamente, sin tratar tantos factores climáticos, pero sin duda te permitió llegar hasta el cargo que estás ejerciendo hoy en día de forma formal ante una empresa. Entonces, bueno, esto es un poco, digamos que el qué es Alexandre hoy en día como investigador y su profesión laboralmente. Cómo podemos tener un pantallazo de que las investigaciones y cómo toda su experiencia la ha llevado a tener hoy en día y poder abarcar diferentes áreas temáticas de investigación. Pero siempre es interesante ver cómo comenzó todo, ¿no? Irnos quizás un poco al pasado. Y quería ver si podías recordar tu primer contacto con las tecnologías GIS. ¿Cómo fue tu primer contacto con todo este entorno geográfico? ¿Qué recuerdas de cómo conociste que este mundo existía y se podía manejar a través de tecnología? Bueno, es muy curioso, Leo, porque ya vamos a tener 10 años que ingresamos a la Escuela de Geografía de la UCB. Y bueno, la primera vez que escuché un sistema de información geográfica o las tecnologías GIS en general fue en Introducción a la Geografía, que es una materia fundamental del primer semestre de nuestra carrera. Y de verdad que veía que era como algo que no lo podía ver tangiblemente, no me imaginaba como, me lo imaginaba como un Paint, algo así, el Paint, la herramienta esta de Windows que nos permite dibujar, porque pensé que era solo hacer un mapa, y lo que es el desconocimiento acerca de todo lo que podemos hacer con un GIS. Entonces, la primera vez que escuché mencionar fue por septiembre, octubre del año 2010 y obviamente ya los GIS tenían aproximadamente 60, 70 años en desarrollo en todo lo que es a nivel mundial y todo esto. Y bueno, después la primera vez que abrí un software de esto fue en tercer semestre, aproximadamente noviembre del año 2011 con GBC, el reconocido GIS de software libre, que, que para ese momento era un poco rudimentario, no tenía lo mismo que podía ofrecer un Mapinfo o un ArcGIS de aquel entonces, pero bueno, me sirvió para ver cómo cargar capas, cómo ver todo el tipo de herramientas que podía ofrecer esta herramienta GIS. Sí, sí, muy interesante y bueno, evidentemente comparto parte de esa historia con Alexander, como bien ya les comenté, crecimos juntos a nivel académico y es muy interesante cómo al principio no entendemos muy bien la capacidad que tienen estos programas. En mi caso particular yo lo confundía con un CAD, con AutoCAD y después con el tiempo te vas dando cuenta que son sistemas completamente distintos para hacer tareas completamente distintos y nada, digamos que particularmente nuestro pensum académico no era algo que se inculcaba de forma obligatoria, sino que un poco nuestra propia curiosidad y necesidad de generar buenos resultados y buenos productos nos obligó a ser curiosos y a conocer estas herramientas. Y creo que esa curiosidad nos permitió lograr la siguiente pregunta que te voy a hacer y es, laboralmente, ¿cuál fue la primera vez que te pagaron como tal, que trabajaste usando sistemas de información geográfica? ¿Cuál fue tu primer trabajo usando GIS? Mi primer trabajo fue muy básico. Fue en junio del año 2013. Estábamos cursando ya lo que era el quinto semestre, perdón, el sexto semestre de la carrera que viene siendo dentro de nuestro pensum, que se divide en ciclo básico y ciclo profesional. El primer semestre dentro de lo que es el ciclo profesional, donde ya vas orientado hacia qué quieres ver en la geografía como profesional de la geografía, y fue en el Instituto Nacional de Estadística como digitalizador cartográfico. Ahí nuestras funciones eran muy básicas, por eso te comento, pero me sirvieron un montón para aprender de topología, herramientas de edición, manejo muy básico de imágenes satelitales a través del ArcGIS y sus diferentes en el toolbox del ArcGIS, valga la redundancia. Y bueno, básicamente el trabajo era verificar los centros poblados urbanos y no urbanos del censo del año 2011. En Venezuela los censos se hacen cada 10 años, ya creo que estamos por entrar
en el precenso, que vendría siendo, ya estamos en el año 2020, el 2021 debería iniciar lo que es el censo oficial del instituto, por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, esa fue la primera vez que tuve contacto profesional y cobré un sueldo, que era bastante bueno para ese entonces, pues, para lo básico que era nuestro desempeño laboral. Además que nos permitía alternar con nuestros estudios, no hubo ningún tipo de problema. Y sí, fue como digitalizador cartográfico y un poquito más en el año 2013. Listo, ¿no? Interesante realmente y me quedo como reflexión y para las personas que nos están viendo. Fíjense que Ale comenta que ese trabajo lo consiguió en un quinto semestre de la carrera. Una de las cosas más complicadas cuando cualquier profesional básicamente se va a enfrentar al mundo laboral es justamente tener experiencia, que es lo que nos piden. Y es importante aclarar que los sistemas de información geográficos son una herramienta, no es netamente los geógrafos, hay muchos profesionales que la usan, es una herramienta más de trabajo dentro de la carrera, ¿ok? Obviamente tienes que tener bien fundamentadas tus bases filosóficas desde el punto de vista geográfico, de las temáticas que manejes, pero sin duda alguna manejar tecnología en cualquier profesión es importante y te va a abrir una puerta a ese primer empleo, ¿ok? Básicamente es trabajos como digitalizador, bien sea en GIS o también en CAD, es algo que casi siempre es nuestro primer empleo, nuestra primera pasantía y nos da la oportunidad de salirnos de la burbuja de la universidad y poder entrar justamente en ese campo laboral y empezar a conocer estas personas, estos investigadores y por ahí empezar a trazar una línea investigativa. Entonces creo que es importante escuchar este tipo de historias y ver que es completamente posible siempre y cuando obviamente tengamos un poco de intención y de curiosidad. Y vuelvo y repito, en cualquier carrera manejar herramientas tecnológicas es fundamental para poder mantenernos al día con lo que se está haciendo realmente en el campo laboral. Y bueno, aquí tenemos entonces ya un pantallazo más amplio de cómo ha sido el crecimiento profesional de Alexander. Quería consultarte en todo este tiempo, desde tu primer trabajo, a tu primera experiencia allí hasta la actualidad, ¿cómo te has capacitado? ¿Cómo te has formado? ¿Has tenido cursos pagos a nivel empresarial, por tu cuenta? ¿Cómo has aprendido lo que sabes hoy en día? ¿A qué le darías más peso? Eh, bu- bueno, realizado en total de toda mi carrera profesional, he realizado un par de cursos pagos con ESRI, pero la mayor parte de mi experiencia ha sido autodidacta, gracias a muchos videos como los que comparte Piensa allí, que son videos muy buenos para el análisis GIS, y para todo lo que es la capacitación muy básica. Por, pero depende, yo le doy mucho peso a las ganas que quieras tener de aprender y también a las problemáticas que se te presentan, porque muchas veces nuestros conocimientos se incrementan es por situaciones particulares que queremos resolver. Te pongo un ejemplo muy breve para no extenderme en este tema. Lo que es la ponderación de mapas, el álgebra de mapas, surgió, por ejemplo, a mí me surgió por una inconveniente que tuve, que presentamos en el INAME, de cómo crear un mapa de gradiente altotérmico muy realista, basado en características topográficas y climatológicas de un área en especial, y de la vegetación, por supuesto, y investigando por nuestros propios medios en internet, en videos, como te dije, de capacitación como los de Piensa Allí, pudimos dar a resolver esta temática y nos quedó el conocimiento para posteriores situaciones. Así que te diría que los cursos a nivel pago profesional son muy importantes, pero lo más importante es las ganas que tenga cada quien de mejorar como profesional en el análisis que hace y se desenvuelven en todas estas tecnologías que sin duda no son un océano, son un universo porque de verdad que el GIS para mí no para. El GIS es infinito, podríamos decirlo así. Sí, sí, totalmente y créeme que cada investigador, nosotros como geógrafos quizás coincidimos en algunas tareas y habilidades que tenemos, pero arquitectos usan GIS, geodestas usan GIS y cada uno básicamente gestiona sus datos como lo requiere. Y a esas conclusiones finales que dice Ale, yo le agregaría el hecho de aprovechar cualquier oportunidad donde tenemos un problema, porque evidentemente decir que hoy me voy a sentar a aprender X herramienta, porque sí es bastante raro, quizás no es la manera habitual.
pero cuando tenemos un reto, cuando tenemos un desafío, pues tratar de realmente abordarlo y investigando. En internet es un universo grande de videos. Pincellist tuvo una primera etapa donde hacía tutoriales, hay mucha información ahí realmente básica para aprender a gestionar datos, pero también va a encontrar N cantidad de información en internet y realmente es una de las maneras donde realmente aprendes a resolver problemas reales que se te presenten en tu vida tanto laboral como académica. Y a ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, obviamente hablando de capacitación, ¿a dónde apuntas actualmente? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué sientes que es lo que viene dentro de tu línea investigativa y sientes la necesidad de resolver, de ir aprendiendo? Fíjate, pienso que tenemos que apuntar a todo lo que es el análisis mediante lenguajes de programación. El mundo se está haciendo cada vez mucho más interactivo, mucho más eh, cibernético, por decirlo de una manera muy coloquial. Y de verdad que los lenguajes de programación, te pongo un ejemplo básico de un lenguaje y de un software que existe, que es el lenguaje en R, que nos permite hacer múltiples análisis estadísticos, y esos análisis estadísticos los podemos llevar a lo que es el análisis espacial. Esto es en lo que me estoy actualmente capacitando, por así decirlo, en toda esta introducción. En el proyecto personal que llevo, como de nombre que mencionaste al inicio de la entrevista, Grupo Geográfico Humboldt. Más adelante le diremos cómo conseguirnos en las redes sociales y nuestro sitio web oficial. Nos estamos enfocando en esto, el análisis espacial a través de data science, de todo lo que es el la tecnología, cómo está evolucionando el IoT, el Internet of Things, o sea, el Internet del todo, en todos lados hay datos, en todos lados, casi que todos los datos son geoespaciales, los comportamientos son estadísticos y se llegan a datos espaciales, así que esto es lo que se viene, esto es el mundo que estamos afrontando actualmente, lo podemos ver con todas las apps móviles que diariamente salen al mercado. Y bueno, ante la situación de pandemia mundial que estamos viviendo con este COVID-19, que nos van a quedar muchísimos datos para analizar, para ver el comportamiento espacial de muchas variables y muchas dinámicas que han cambiado. Así que el futuro está en esto, data science y todo lo que engloba la programación y mezclarla con el GIS, fundamental. Sí, a ver, esto que dice Ale es clave, ¿ok? Estamos en un mundo altamente competitivo en donde básicamente hay que saber cosas que quizás antes eran de nichos muy específicos. Quizás hace unos 20 años quien se maneje bien dentro de Internet, quien maneje bien herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, eran personas muy particulares. Hoy en día creo que todo el mundo debería saberlo como algo dado por sentado. Y con el tiempo va a ser así con la programación y el diseño, ¿ok? Realmente es algo que en casi cualquier profesión va a existir la posibilidad de que las personas que manejan la información de su profesión aprendan a desarrollarla, a programarla, a generar flujos de trabajo, a generar aplicaciones, entornos más sencillos para que los usuarios, nuestros clientes, las personas a las que atendemos, de alguna manera puedan consumir y podamos resolver problemas de una manera más dinámica. Y también el tema de los datos es fundamental. Hay un artículo de Pincellí, se lo voy a dejar acá en la descripción del video, donde hablamos de la cultura del dato y toda esta dinámica que tenemos a nivel mundial, donde N cantidad de datos se generan por milisegundos y básicamente necesitamos capacidad de cómputo, necesitamos capacidad de desarrollo para poder gestionar esta información de una manera eficiente y darle valor agregado a ese análisis. Ale, te comento un poco justamente estas cosas que hablamos cambian de manera muy dinámica, nuestro ecosistema evoluciona muy rápido y es muy distinto a como lo vivieron nuestros padres o quizás nuestros amigos en otras áreas profesionales que no es propiamente esta. ¿Sentiste en algún proceso de tu evolución como profesional que no entendían lo que hacías, tus familiares, tus amigos? ¿Cómo tú le explicarías a alguien por qué es importante hacer lo que tú haces, tratar las líneas temáticas que tú investigas, por ejemplo? Bueno, particularmente tengo una historia muy graciosa acerca de eso y me remonto a mi época de bachillerato, que cuando yo decido estudiar geografía, bueno, previamente te hago un paréntesis de eso, en mi familia
Existe, mi madre es licenciada, profesora de geografía, egresada de la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, así que desde pequeño me inculqué en lo que era la geografía, siempre me llamó la atención todo esto. Y bueno, ya yo tenía lo que era una idea acerca de lo que es la geografía, que te puedes desempeñar como investigador. Y en el momento que yo decido eh, presentar la prueba de admisión en la Universidad Central de Venezuela y quedo admitido, yo se lo informé a una profesora que tenía mucho cariño por mí, Esther Belén Martínez, me daba biología en el bachillerato, y ella me dijo, Ale, pero ¿para qué vas a estudiar eso si vas a ser profesor? Y yo no. No voy a ser profesor. La geografía es mucho más que ser un profesor. La geografía es ser un investigador, es analizar problemáticas espaciales, el hombre, el ambiente. Esa era mi idea muy básica que tenía en aquel entonces, que no estaba muy errada de lo que era exactamente. Y bueno, a medida que fui aprendiendo la carrera, fui explicándole mejor a mi entorno, a mis amigos. Mis familiares ya tenía, como se dice en la calle, la tenía muy clara con esto y sabían en qué me iba a desenvolver. Pero mis amigos del fútbol, por ejemplo, me desempeño mucho, explicarles que no es solo hacer mapas, que no es ser profesor, que el análisis espacial va mucho más allá, son muchísimos espacios donde nos podemos desenvolver, y acá es donde entran los GIS, que se salen de nuestro círculo geográfico, por así decirlo, que y también abarcan otras áreas profesionales, y es donde nos compenetramos con otras profesiones y bueno, abarcamos esto, y así es que le he podido explicar a la gente de una manera muy breve, muy sencilla, qué hacemos los geógrafos y hacia dónde apuntamos y cómo utilizamos estas herramientas, en este caso los GIS que estamos hablando el día de hoy. Sí, sí, realmente comunicar, hacer entender es toda una tarea. Y justamente para eso son canales como estos, proyectos como Piensa Allí, proyectos como Grupo Humboldt, que también vamos a conocer más adelante de qué tratan. Es fundamental dar ese paso adicional. Muchas veces yo considero de manera muy personal que cualquier profesión que se quede únicamente con lo que se da a nivel académico está destinado a fracasar. Hay que ir un poco más allá, hay que explorar otras áreas. YouTube no es solamente para los youtubers, es un canal de comunicación donde podemos comunicar dentro de nuestro nicho profesional diferentes tipos de información. Y bueno, ya digamos que cerrando un poco esta parte de la evolución profesional de Alexander, quiero que se queden con una reflexión también importante. Fíjense que tanto Alexander como yo tenemos apenas 27 años. Bueno, ya vieron todo el recorrido que tiene Ale, investigativo, profesional, desde cuándo empezó a trabajar. Y no crean que hay que tener 30 años de experiencia para tener criterio profesional, ¿ok? Es importante, básicamente va a depender de su capacidad investigativa, de su capacidad de análisis, y no se limiten nunca a mostrar lo que tienen, a mostrar su criterio, a mostrar sus ideas, siempre y cuando estén bien fundamentadas y no vayan en contra de nada que sea ilegal, por decirlo de alguna manera. Evidentemente tengan la capacidad de mostrar y decir lo que piensan y exponer sus ideas, sus criterios, porque todos tenemos la capacidad de generar un valor agregado a nuestra sociedad con nuestras ideas y nuestros proyectos. Pasando ahora a otra dinámica de la entrevista, quiero conocer un poco tus puntos de vista sobre temáticas de allí, sobre temáticas investigativas, y que las personas que nos están viendo también empiecen a entender un poco de qué trata este mundo. La primera de ellas es, básicamente, el GIS, aunque no lo veamos, está en nuestro día a día, está en todo lo que consumimos. ¿Por qué? Porque el GIS trata información geográfica y todo es espacial. Todo tiene una condición, un criterio de espacialización. ¿Tendrás algún ejemplo a mano? ¿Podrías darle un ejemplo a las personas que nos ven de algo que en el día a día esté involucrado el GIS y de alguna manera explicar de qué trata para darse cuenta de que sí, de que está ahí siempre y no lo vemos? Sí, bueno, te pongo un ejemplo que día a día seguro muchos de los que nos están viendo y nosotros mismos utilizamos, son todas estas aplicaciones de delivery. Las aplicaciones de delivery son una muestra muy sencilla de qué podemos hacer con una herramienta allí, si bien es cierto no es un sistema, un software como tal, es una aplicación móvil, pero que utiliza coordenadas, o sea, que básicamente son dos puntos geolocalizados en el espacio, en el planeta, en la ciudad, que donde en un punto se requiere algo, en el otro punto ofrecen un servicio, un producto
y bueno, se tiene que trasladar en tiempo, hora y forma de un lugar a otro. Entonces, cuando vemos en nuestras aplicaciones de delivery, por decir alguna, que bueno, el pedido está tardando, viene en 5 minutos, es porque hay un proceso de triangulación de las coordenadas de el receptor, el emisor y bueno, el delivery que va llevando el producto o el servicio. Y de esta manera podemos obtener lo que estamos buscando gracias a herramientas GIS muy sencillas como los GPS que tienen nuestros teléfonos móviles. Decirte un ejemplo muy básico y sencillo. Sí, seguro. Evidentemente es un ejemplo muy cotidiano y bueno, como bien dice Ale, mencionó al menos 5 variables: tiempo, distancia, posición, posicionamiento GPS, la base de datos de los clientes, de los pedidos, de la persona que hace el delivery como tal. Y en esta pequeña aplicación, esta pequeña ventanita que probablemente usamos mucho, sobre todo ahora durante esta cuarentena, hay una gran cantidad de cómputos geográficos que están funcionando para poder generar un servicio muy consumido y que la verdad ha sido bastante revolucionario en los últimos tiempos. Pero detrás de esa aplicación hay una gran ciencia geográfica muy interesante de validar y entender. Ahora, otra pregunta. ¿Podrías identificar, bien, como bien ya hemos comentado durante toda la entrevista, que el GIS es básicamente una de sus funciones es procesamiento de datos masivos, alguna situación que en el mundo sin GIS, vámonos quizás a dentro de 50 años, que donde quizás sí existía, pero era utilizado netamente por los militares, por ejemplo, que es donde nace toda la mayoría de las innovaciones tecnológicas, o algún problema hace 50, 60 años que no se podía resolver y que hoy en día con GIS podríamos levantar en cuestión de horas, en cuestión de días. Bueno, me voy por esta misma rama de los ejemplos sencillos y cotidianos que te lo pongo el Google Maps. Hace 50, 40 años alguien iba de turismo no sé, a París, a Londres, Hong Kong, Tokio, y tenía que cargar un montón de mapas, diccionarios de traducción, para poder entender qué decía el mapa para ir de un lugar a otro, sin saber cuánto le costaba movilizarse, cuánto tiempo le podía llevar o cuánta distancia había, básicamente. Hoy en día el Google Maps es una aplicación que tenemos todos en nuestros teléfonos móviles, en todos nuestros dispositivos. Y hace 50 años, o sea, decirle hace 50 años a las personas que iba a haber un momento en que yo iba a estar en Nueva York y yo iba a saber qué tren tomarme para ir hasta el Empire State o cualquier punto de importancia en aquella ciudad, solo en la palma de nuestra mano, era como impensado para decirle a una persona. Hoy en día tenemos estas facilidades gracias a estas mismas tecnologías similares a la de las aplicaciones de delivery que nos facilitan, nos ahorran costos y tiempo que antes era prácticamente un sueño. Sí, sí, totalmente. Inclusive ya tenemos la capacidad de planificar un viaje de vacaciones y ya vernos por OpenStreetMap el sitio donde vamos a pasar, calcular todo. Así que sí, si lo llevamos quizás hasta a una función recreativa de turismo, resolvió un gran problema e incentivó obviamente la capacidad y la confianza que tú tienes de planificar una ruta, de ir a un lugar que nunca has ido y poder planificar, tener una idea del contexto en que te vas a encontrar. Ahora vamos con un ejercicio mental que estoy seguro que hicimos muchas veces en la universidad, y es que particularmente nosotros como geógrafos tenemos una visión bastante integradora del espacio y tenemos como esa necesidad de resolver problemas. Vamos a suponer que en algunos años llegas a alguna especie de cargo importante a nivel gubernamental y te toca trabajar en alguna de tus áreas de investigación: riesgo hidrometeorológico o agroclimatología. ¿Ok? Desde tu visión, desde tu experiencia, en las cosas que has trabajado, bien sea acá en Argentina o en Venezuela, ¿cómo lo abordarías? ¿Cuáles serían tus primeras decisiones? ¿Qué crees que se está haciendo mal en materia de agroclimatología o riesgo meteorológico? ¿Qué mejorarías? ¿Y cómo crees que deberíamos prepararnos desde aquí al futuro en estas temáticas a nivel latinoamericano, quizás podríamos verlo? Fíjate, las dos áreas de investigación en las cuales yo me desempeño tienen en común algo, que en realidad
ya todos tenemos en común y no nos damos cuenta, que es el cambio climático. El cambio climático es una problemática que nos va a afectar, nos está afectando a todos y no nos damos cuenta, cada vez va a ser un poco más fuerte, menos fuerte. Hay millones de estudios del IPCC que explican mejor todo esto que voy a comentar. Y creo que lo que se está haciendo mal, y yo en un supuesto de un cargo como el que me estás comentando, yo trataría de integrar primero todo el análisis de lo que es la adaptación al cambio climático. Creo que se está haciendo mal en todos estos ámbitos socioeconómicos, como el análisis del riesgo hidrometeorológico o la agroclimatología, y es estudiar todos estos escenarios posibles seriamente y colocar políticas, hacer políticas que sean concretas a temas específicos que puedan verse afectados por esta problemática que nos está afectando. Y creo que eso sería lo principal que yo haría y donde yo me enfocaría. La mitigación y las acciones concretas al momento, no en un mediano plazo, sino instantáneamente. Insofacto, ir atacando todas estas problemáticas que creo que se toman muy a la ligera. Si bien es cierto, hay muchos campos a nivel público y nivel privado, instituciones públicas y privadas, que sí le dan esta importancia, pero no vemos más allá lo que es las consecuencias. Por ejemplo, porque una de las primeras políticas que atacaría es todo lo que tiene que ver con respecto a la desertificación, que es una problemática que creo que no se está abordando adecuadamente y bueno, tiene repercusión en todos estos ámbitos socioeconómicos, como te venía comentando, que sería la primera política al momento de atacar. Y bueno, eso principalmente sería mi enfoque porque siento que debemos eh, ver cómo se desenvuelve toda esta situación que nos afecta a todos como sociedad y bueno, afecta a la economía también desde un punto de vista ambiental. Vale, vale. Nada, sin lugar a duda, evidentemente es una idea bastante compleja, involucra muchas cosas, pero bueno, lo importante es tener nociones de cómo nosotros, de alguna manera, con nuestros conocimientos y nuestras habilidades, podemos abordar índoles realmente que ocurren en nuestro mundo real. Y bueno, Ale, ya para cerrar, cuéntanos un poco sobre Grupo Geográfico Humboldt. ¿A quién va orientado este proyecto? ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, el grupo geográfico Humboldt nació como esa idea que yo tenía de abordar muchos temas que siento que no están abarcados de una manera muy adecuada espacialmente o geográficamente. Entonces, lo que proponemos es una nueva visión, un nuevo perfil de consultorías ambientales. No me gusta el término consultoría ambiental, pero es cómo se desenvuelve este nuevo proyecto y abarcar todo lo que es problemática de índole geoespacial desde otro punto de vista, es el punto de vista objetivo de las variables que interceden dentro de una problemática X, porque siento que muchas veces se da un rodeo innecesario en variables que lo que hacen es, son de relleno, no nos permiten realizar un análisis adecuado, objetivo y preciso sobre lo que queremos investigar, de lo que queremos una problemática resolver, una problemática ambiental. Y bueno, básicamente eso es lo que viene a proponer Grupos Geográficos Humboldt en todo este análisis espacial de una nueva manera más efectiva, más sencilla, más dinámica y más precisa sobre todo. Porque hay que evaluar estas consecuencias de diversas problemáticas de una manera tangible. Nos puedes conseguir, estamos activos en las redes sociales, por Twitter nos pueden seguir, somos @Humboldt Grupo, en Instagram somos ghumboldt y también nuestra página de Facebook oficial, Grupo Geográfico Humboldt, así nos van a conseguir en Facebook. Igualmente tenemos nuestro sitio web oficial, Google Site, que van a encontrar la dirección del enlace acá abajo en la descripción de este video o en todas nuestras redes sociales anteriormente dichas, que ahí tenemos nuestro link para que puedan conseguirnos y ver todos los días estamos publicando material bastante dinámico, bastante chévere, digerible sobre todo y concreto, sin rodeos, qué es una problemática espacial X, qué factores intervienen, qué es, cómo la definen los profesionales y cómo se puede abordar.
poco a poco estamos abordando eso en grupos geográficos Humboldt. Así que los esperamos. Listo, bueno, muy interesante la invitación de Alexander para quienes quieren estar al día con estos temas investigativos, cómo abordar ciertas problemáticas y muy bien, como dice Ale, tratar de llevar esto a un entorno de redes sociales, a un entorno de internet y hacerlo más fácil de consumir, más fácil de entender, sin tanta, digamos que, formalismo académico que a veces es lo que nos complica un poco entender estas problemáticas. Como bien dice Ale, va a encontrar todas sus redes sociales en la descripción del video. Y bueno, les comento que también Grupos Geográficos Humboldt están haciendo algunas colaboraciones con Piensa Allí para poder difundir la información y abarcar más áreas de conocimiento para todos ustedes. Alex, no me queda más que darte las gracias por estar acá y bueno, esperamos verte pronto en próximas Claro que sí, Leo, claro que Piensa sí. Allí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Este proyecto que está genial, que estamos abordando los dos de manera objetiva, sencilla, concreta, precisa. Y nada, me queda es agradecerte la mayor de las fuerzas, la mejor energía para todo lo que es este proyecto Piensa Allí, que bueno, que ya tiene bastante dentro de lo que es el canal de YouTube, está brutal. Y bueno, nada, estas colaboraciones que se vienen van a estar buenísimas, 20 puntos. Eh, Nada, va a ser, vamos a romperla toda. Listo, seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, gracias a ustedes por vernos. Si tienen algún comentario, quieren contactar con Ale, bueno, ya saben que sus redes están en la descripción de este video. No olviden suscribirte, dejar tu comentario, alguna duda, comentario, lo estaremos revisando y te estaremos dando respuesta en cuanto podamos. Gracias por estar aquí, te espero en una próxima edición acá en Piensa Allí.